Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzucuatiá. 2283. Librería, juguetería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 6 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 74%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como limonada, y no lo que fue tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Se va un escondido, primera. Siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy. Apenas
amanecía el nuevo año 2025, el 1 de enero, miércoles 1 de enero de este año, cuando nos enteramos del fallecimiento de un gran artista argentino, santiagueño. Su nombre era Leopoldo Dante Tevez, conocido popularmente como Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez, Leo Dan. 82 años tenía Leo Dan. Estaba radicado hace más de 30 años en Miami. Fue un artista, un fenómeno de la música en América Latina. Andaba con problemas de hipertensión y diabetes. Había nacido en Atamisqui, una pequeña población de la provincia de Santiago del Estero, allá por el 22 de marzo del 1942. Se inició en el folclore y brilló en el folclore, pero más brilló en el rock, en la música moderna, la música de la nueva ola, como le llamaban allá por los años 70, fines del 60 y toda la década del 70 y parte del 80, ¿no? La nueva ola, en la época del Club del Clan, aunque él no formó parte del Club del Clan, eran otros, ¿no? Pero en esa misma marca, en esa misma época, fue la vigencia arrolladora de Leo Dan con sus canciones. Enamoró a generaciones enteras con sus canciones, con sus baladas, con sus canciones románticas, con su rock. Era agrónomo, era ingeniero agrónomo. Una vez se fue a Buenos Aires y el sello CBS lo escuchó entonar una canción que había compuesto él, siendo muy jovencito, muy adolescente. Aquella popular canción que quién no la cantó, ¿no? Muy popular. Celia se llamaba esa canción. Y eso bastó para los directivos de CBS Columbia para contratarlo, y allí comenzó su carrera, pero él venía del folclore. A Celia le siguieron otros temas que se convirtieron en éxitos inolvidables, esos que quedan en la memoria colectiva, tales como Santiago Querido, Libre, Solterito y Sin Nadie, y tantísimos. Más de 1 millar de canciones escribió, entre el rock y el folclore. 40 millones de discos vendió Leo Dan. Con ese dato nomás podemos darle una idea del éxito que tuvo Leo Dan en la nueva ola y también con el folclore. 40 millones de discos y más de 1 millar de canciones compuestas por él y grabadas por él y con otros, solo él y con otros artistas, muchísimos.
estuvo 10 años en México, pero antes había pasado por España. Se convirtió en un fenómeno en Iberoamérica de la música popular, en toda América. Acá lo vamos a escuchar y lo queremos de alguna manera recordar, homenajear a este artista extraordinario, inmenso, que nos dejó tanto, películas, programas de televisión, radios, los mejores escenarios del mundo, fueron testigos de la actuación de este gran artista santiagueño, Leopoldo Dante Tevez, Leodán. Acá lo vamos a escuchar en algunas de las canciones, pero del folclore, cantando y haciendo folclore en sus comienzos allá en su Atamisqui querido de Santiago del Estero. Esta es una canción que Leodán la grabó, es un carnavalito que le pertenece a Leodán. Y lo grabó solo en ritmo de rock, pero nació como un carnavalito. Y hay un conjunto muy popular, un grupo musical folclórico muy popular en Santiago del Estero, que se llaman los manceros santiagueños. Mancero en Santiago del Estero se le llama a los hombres del campo, al arriero, en algún lado se le dice arriero, en otro lado se le dice, acá en Corrientes por ejemplo se le dice troperos, en otro lado se lo llama receros, y son los que trasladan el ganado en pie, lo van arriando. En Santiago del Estero le llaman los manceros a esa gente que hace ese trabajo. Acá para nosotros son los troperos, que arrían el ganado vacuno de a pie. Bueno, los manceros santiagueños, con ellos Leodán grabó este carnavalito. Santiago, querido. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Paco, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Paco, fue la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi Paco queriendo volver, y pienso en Santiago
Santiago queriendo volver. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Leodán, en su infancia, en su juventud, en su adolescencia, comenzó ejecutando la flauta. Pero luego se pasó a la guitarra. Estuvo casado con Mariet Papolowski, una húngara, que en aquel año, 66, cuando ellos se casaron, había sido elegida Miss Mar del Plata en aquel año 66. Así, nunca él cortó sus raíces provincianas y más de un recuerdo imborrable que dejó en el folclore, así lo atestigua. Fue en el 2011 que participó de un tradicional festival local de Olta, La Rioja, y quedó tan encantado con el lugar que le terminó dedicando un tema de su autoría, al que tituló Olta, Pueblito Lindo. Vamos a escuchar a Leodán nuevamente con los Manceros santiagueños, y aquí vamos a hacer dos temas. Pero antes, yo me estaba olvidando de presentar esto. Esto es Sentimiento Nacional, programa que va los domingos, se difunde los domingos por la 970 AM de su radio amiga LT25 Guaraní y FM 107.1. Estamos en San Martín, 1380 de la ciudad que nació con la patria, Curuzucatiá, la sucursal del cielo, acá en la provincia de Corrientes, República Argentina. Nuestro teléfono, el fijo de nuestra emisora, es el 42 35 36. 42 35 36, el teléfono fijo de nuestra emisora. Hoy tengo la suerte, todos los domingos tengo suerte porque todos los operadores, todos los que trabajan conmigo los domingos, son excelentes personas. Además de ser excelentes personas, son excelentes profesionales del sonido de la música. Hoy el operador de turno es José Estilo. Bueno. Los Manceros santiagueños es una chacarera, como no podía ser de otra manera siendo santiagueño, que lo canta Leodán junto a los Manceros santiagueños. Esta chacarera le pertenece a Leocadio del Carmen Torres, uno de los integrantes, o el director, digamos, ¿no? El líder de los Manceros santiagueños, Leocadio del Carmen Torres, es el autor de la banda A Santiago. Y el otro tema que vamos a escuchar, también por los Manceros santiagueños y Leodán, Cantorcito Atamisqueño. Claro, decía que Leodán nació en Atamisqui, provincia de Santiago del Estero. Y ahora, después vamos a escuchar a Leodán cantando ese tema que le dedica a su pueblo, Atamisqui. Pero acá habla de un cantorcito atamisqueño. Leodán es una chacarera. Leodán y Julio Rodríguez Ledesma son los autores. Y acá Leodán nos interpreta junto a los Manceros santiagueños. Cantorcito atamisqueño, pero antes de la banda A Santiago. Otra chacarera. Dale. ¡Venga esa chacarera! ¡Vívela! Santiago
y señores, cantando la chacarera, cruzando el río dulce, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas, vidaleros se preparan cantando en las cejas. Repícale fuerte al bombo, que el violín está llorando, Salamanca del Loreto siempre ando añorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Y que venga la segunda. Nunca lo puedo olvidar, hasta que aclare el día sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago cuando suena una guitarra. Ay, Junita, qué lindo era aquella linda farra. Ya me voy, estoy de vuelta, cantando la chacarera, debajo de un tala viejo que después me muera. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Radio Guaraní. Sea el asunto. Para alegrar enseguidita me presto, doy mi cantar hasta que me falte el resto. Yo soy cantor, cantorcito atamisqueño, para tomar hasta mi guitarra empeño. Cualquier lugar es lindo para quererte, aquí o allá me muero negra por verte. Te de buscar hasta poder encontrarte, no he de aflojar porque nací para amarte. Otra vez ya viene la madrugada. Yo soy cantor, cantorcito atamisqueño, para tomar hasta mi guitarra empeño. Ustedes saben que Leodán, el año pasado, en enero del año pasado, en 24, anunció su retiro de los escenarios. Dijo que ya era momento del retiro. Eran demasiados años andando por el mundo y por los escenarios. Y, sin embargo,
siguió actuando. Incluso tenía, a mediados del año 24, tenía programado 2 actuaciones allá en Norteamérica, en Las Vegas y en Arizona. Que no se llegó a concretar. Ya andaba medio complicado de salud. Y fue este miércoles, 1 de enero, que nos dejó definitivamente. Pero nos deja el recuerdo de tantas cosas que nos dejó. Y esta es la canción que él le dedicó es una samba que le dedicó a su pueblo natal, a Atamiski. Leodán, Atamiski. Dale. A mi pueblo de Atamiski canto esta samba para recordar a mis queridos amigos que tomando vino sabíamos cantar. A mis queridos amigos que tomando vino sabíamos cantar. Si habré jugado en tu tierra, en la represa yo me bañé. ¿Cómo olvidarte, Atamiski? ¿Cómo olvidarte, linda mujer? ¿Cómo olvidarte, Atamiski? ¿Cómo olvidarte, linda mujer? Atamiski, mi pueblito lindo, tú me has transmitido todo este querer. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. Pensar que lejos me encuentro, no sé quién me ataca para irte a ver. Te juro cuando te nombro, se me agranda el pecho y me tiembla la piel. Te juro cuando te nombro, se me agranda el pecho y me tiembla la piel. Como me viste nacer, a tus pies rendido, me verás morir. Aunque sea largo el camino, saldré bien a tiempo y me quedaré allí. Aunque sea largo el camino, saldré bien a tiempo y me quedaré allí. Atamiski, mi pueblito lindo, tú me has transmitido todo este querer. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. Es la hora 8:32 minutos. Radio Guaraní. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, José, vamos a ir cerrando este capítulo le estamos dedicando al gran Leodán en su faceta folclórica, ¿no? Y son 2 chacareras. Como buen santiagueño, tiene que ser chacarera. La primera que vamos a escuchar es Flor de Jazmín. Perdón. Flor de Jazmín. Julio Rodríguez Ledesma y Leodán son los autores.
Y la otra chacarera, vamos a cerrar con esto, se titula Eres la niña bonita. También, chacarera de Julio Rodríguez Ledesma y Leopoldo Dante Tevez. Leodán, Flor de Jazmín y luego Eres la niña bonita, y con esto cerrado. Dale. ¿A dónde vas, caminador? Voy a otro pago buscando un amor. Encontraré una ilusión, una esperanza que sea mejor. Flor de jazmín, flor de pasión, dame un alivio para el corazón. La ira y la la, la ira y la la, dame un alivio para el corazón. Al caminar, al recorrer, tal vez encuentre mi nuevo querer. No he de volver hasta traer lo que en mi pago no pude tener. Flor de jazmín, flor de ilusión, dame un alivio para el corazón. La ira y la la, la ira y la la, dame un alivio para el corazón. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Eres la niña bonita en el cielo, mi lucero, agraciada morochita, eres como yo te quiero. Agraciada morochita, eres como yo te quiero. Vos sos el agua bendita que corre por mi sendero. Vos sos el agua bendita que corre por mi sendero. Agraciada morochita, eres como yo te quiero. Agraciada morochita, eres como yo te quiero. Eres la flor más bonita de Santiago del Estero. Y porque puedo cumplirte esta chacarera canto, en ella mi voz levanto y es también para pedirte. En ella mi voz levanto y es también para pedirte que jamás podré yo herirte porque yo te adoro tanto. Que jamás podré yo herirte porque yo te adoro tanto. Solo vos lo sabes cuánto, no me canso de decirte. Solo vos lo sabes cuánto, no me canso de decirte. Por eso es que antes de irte, entrégame tus encantos. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno,
vamos a cambiar de tema, porque estos 2 primeros meses del año 2025, como todos los años también, por supuesto, en estos 2 meses primeros, hay varios acontecimientos, varias celebraciones, y lo vamos a empezar a enumerar para después de ir desarrollando. Por ejemplo, hoy, domingo 5 de enero, digo bien, los niños deben preparar sus zapatitos, sus zapatillitas, limpiarlas, al zapatito lustrarlo bien, poner en la ventana o poner al lado de su cama, al pie de su cama. Entonces, los Reyes Magos van a llegar con sus regalos para los niños. No se olviden del pastito para los camellos, el agüita para los camellos. Y mañana, cuando se despierten, ya lunes 6 de enero, ustedes los niños van a tener su regalito que le dejaron los 3 Reyes Magos. En varios países del mundo se celebra cada 6 de enero el Día de Reyes, ¿no? Para conmemorar la adoración del niño Jesús por parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegaron del oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido allá en Belén. Melchor, Gaspar y Baltasar. Mañana, Día de Reyes, y hay que celebrarlo. Papá, mamá, hermanos, niños, hijos, abuelos, todos unidos mañana para celebrar el Día de los Reyes Magos. Jaime Torres, qué charanguista, por Dios, qué músico. Ariel Ramírez y Félix Luna, los autores de este hermoso taquirari que nos trae Jaime Torres y su conjunto, Los Reyes Magos. Llegaron ya los reyes y eran 3, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran 3, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya los reyes y eran 3, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran 3, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar
ahora los dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que sonrió, y a medianoche el sol relumbró. De acuerdo a la tradición cristiana, cada 6 de enero se conmemora la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano representado en los Reyes Magos. Esta fiesta constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana. Según los historiadores, la palabra mago provendría del persa magu'usha, que significa sacerdote, en referencia a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. También cuenta la historia que Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 reyes magos que habla esta historia, vieron una estrella muy brillante y la siguieron. La estrella iba delante de ellos, la siguieron y se posó encima del pesebre donde estaba José, María y Jesús. Fueron los 3 reyes magos que vinieron a tierras lejanas, desde tierras lejanas a entregar presentes como oro, incienso, mirra y como decía Jaime Torre ahí, un ponchito de vicuña real, ¿no? De alpaca real, para homenajear al Rey de los Reyes, Jesús de Nazaret. Y aquí está el gran Héctor Gagliardi, poeta, haciendo su relato de los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que no traigan el regalo y te quedás sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba porque esa noche llegaban los 3 reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía. Así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos, y si ellos fuesen chicatos, ¿quién les podía avisar? Por eso al irme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero y un trencito rojo y negro del umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a despertar a mi madre alegremente. Qué alegría que uno siente. Explicarla yo no puedo. Una gana de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado. ¿Cómo se habrían olvidado? Siempre muy bueno sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía. Y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor. Cuando me vio con el tren se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viese jugar y en casa lo hice entrar y él también se divirtió. ¿Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida? Y a mi alma dolorida, ¿cuántas veces la he dejado como un zapato gastado, esperando a su Melchor que le trajera el amor para un mundo envenenado? Esta noche, por los cielos, llegarán los Reyes Magos.
Vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos, pero hay otros niños buenos en otro lado de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quejas, hoy me tenés que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos pibes inocentes de que en la tierra haya gente que solo piensa en matar? Ellos que saben de guerras, ellos quieren reyes magos y ellos en vez de regalos tienen un miedo que aterra. Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, con los pibes de mi tierra. Bueno, hermoso, ¿no? Qué hermoso. Yo no sé si será cierto, José, lo que está en el conocimiento, en el decir de la gente común, de que hubo un presidente que antes regalaba pan dulce, ¿no? Incluso hay un dicho que dice: ¿de qué barrio sos que fulano no te regaló pan dulce? Qué lindo sería si hubiera un presidente o alguien, algún político, alguien que tenga poder y que tenga el dinero suficiente como para comprar un regalo, un juguete y repartirlo en todo el país, a todos los niños del país. El sol brilla más fuerte. Me pego como un imán a tu girl y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Radio Guaraní. Bueno, disculpen, Bueno, vamos a continuar. Hay un tango hermoso que compusieron dos inmensos músicos talentosos, Roberto Rufino y Reinaldo Giso. Son los autores de este tango. Y esta versión que nos va a dejar Alberto Podestá es impecable y muy sentida. Alberto Podestá, de Roberto Rufino y Reinaldo Giso, El Bazar de los Juguetes. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera
desde atrás de la vidriera lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, con un pedazo de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus regalos ahí, en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Bueno, vamos a ir cambiando de tema, ¿no? Ahora quiero presentar a un señor, lamentablemente ya fallecido, hace muchos años falleció. Él era de Oberá, oriundo de Oberá, provincia de Misiones. Le llamaban el padre del Xotis. Ustedes saben que ahí en la provincia de Misiones hay varios. Es, ¿cómo te puedo decir? Un crisol de razas. Muchos entraron por Brasil, los que venían de Europa. Los inmigrantes que llegaban de Europa entraban por Brasil, bajaban y entraban a la Argentina por Misiones. Después se distribuían por Corrientes, por Mendoza, por Córdoba. Pero entraban por Misiones, todos los que venían de Europa. Y entonces se fueron asentando distintas colectividades, distintas inmigrantes, ¿no? Y cada cual con sus costumbres, sus tradiciones, su música. Y ahí había alemanes, ucranianos, polacos, de todo. Y cada uno traía su música. Y uno de los ritmos era el xotis. Otro era la colomeica, otro era la galopa, otro era la polca rural, en fin. Hay varios ritmos que se escuchan ahí en Misiones. Y el xotis es uno de esos. Y este señor, llamado Teodoro Cuenca, apodado el padre del xotis, nacido en Oberá, allá por el año 50, y fallece en junio del 96. 45 años tenía, jovencito. Y este señor, Teodoro Cuenca, de Oberá, contribuyó a difundir los diversos ritmos de la música de Misiones. Su versión de la canción Galopa Missionarita de Lucas Bravo Olivareco fue la más difundida en actos públicos, radios y escuelas. Aprendió a tocar la guitarra y cantar desde muy niño. Le llamaba su atención música de proyección folclórica y en especial la música de su provincia. Y de a poco se convirtió en un incansable investigador y curioso observador del fenómeno musical de Misiones. Vamos a ir escuchándolo a este señor y vamos a comenzar con una galopa de Alcibiades Alarcón titulada Triste Destino de Achero. Triste Destino de Achero. Galopa en la versión de nuestro invitado de hoy, Teodoro Cuenca. Dale.
Por el Alto Paraná me internaré a buscar entre sus montes mi destino. Quiero hallar en la espesura aquella fe que el hachero fue perdiendo en el camino. Yo sé que el hachero esperanzado lucha con el monte enmarañado. Sobre el cachapé lleva sus leyes como troncos que a los bueyes tranco a tranco van tirando. Y en ese trajín tan desgraciado, barachero renegando, castigándole a su piel. Vas andando castigándole a tu piel, jornalero sin la paga y sin la ley. Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu destino con un triste purajé. Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu destino con un triste purajé. Por el Alto Paraná me internaré a buscar entre sus montes mi destino. Quiero hallar en la espesura aquella fe que el hachero fue perdiendo en el camino. Yo sé que el hachero esperanzado lucha con el monte enmarañado. Sobre el cachapé lleva sus leyes como tronco que a los bueyes tranco a tranco van tirando. Y en ese trajín tan desgraciado, al hachero renegando, castigándole a su piel. Vas andando castigándole a tu piel, jornalero sin la paga y sin la ley. Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu destino con un triste purajé. Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu destino con un triste purajé. Es la hora 9 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Abrió en Curuzúcuatiá, venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Hasta el 6 de enero, estas son las películas en cartelera del cine. A las 17 horas, Moana. 19 horas, Mufasa. Y a las 21:30, todo el terror con Susurros Mortales 2. El cine de la rural en cartelera. Hasta el 6 de enero, a las 5 de la tarde, Moana. A las 19, Mufasa. Y 21:30, Susurros Mortales 2. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso.
3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 74%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquecí tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Se va un escondido, primera. Bueno, antes de ir a la pausa estábamos hablando de Teodoro Cuenca, ¿no? Este misionero o misionense, nacido en Oberá. Y este señor integró conjuntos que lo llevaron a escenarios de peñas y festivales para después radicarse en la capital federal. Teodoro Cuenca fue un activo referente de la música y de los músicos de su provincia, que llegaban a Buenos Aires. Además de seguir sus estudios en la música, se convirtió en productor discográfico. Y desde dicha posición incrementó y alentó la realización de grabaciones de músicos y cantores misioneros. Tenía un sello discográfico donde grababan todos los músicos de misiones, y otros, por supuesto. Se llamaba Sonoro Sociedad Anónima. Algunos de los que grabaron con ese sello fueron Patricia Gaona, Gloria María, Ramón Ayala, el Mensú, Ricardo Ojeda, Vicente Cidade, el hermano de Ramón Ayala, porque Ramón Ayala se llama Ramón Gumercindo Cidade. Ramón Ayala es el nombre artístico. Y tiene un hermano que toca el violín, que se llama Vicente Cidade. También grabó Hugo Jiménez Agüero, aquel músico y cantor de la Patagonia, entre tantos otros músicos. Bueno, vamos a ir escuchándolo a este señor. Habíamos escuchado, a ver qué habíamos escuchado, Triste Destino de Achero. Bueno, este que viene ahora se titula Niña de San Ignacio. Niña de San Ignacio. Es una galopa, obra de Horacio Guaraní. Teodoro Cuenca, Niña de San Ignacio. Dale. Radio Guaraní. Niña
de San Ignacio yo no te olvido porque tu tierra colorada quema la sangre y mi piel. Pasadas son las 4 de una madrugada gris y yo escribiéndote mis versos locos. Recuerdo que te amé poquito a poco y nunca te olvidé, ni vos tampoco, porque eres mía, porque eres mía, por sobre el tiempo, mía, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgia al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Si quieres volver a ver a mi guitarra a tus pies, pégame el grito, pégame el grito, que en San Ignacio, junto a las ruinas, te esperaré. Cuando en un trago largo suele aplacarse mi ser, atropello hasta el fondo del vaso y crece la sed. Bañado de vino y luna suelto los tonos que empiezan a bufar por el camino y yo te entro a besar igual que a un vino que ya no beberás si no es conmigo, porque eres mía, porque eres mía, por sobre el tiempo, mía, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgia al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Si quieres volver a ver a mi guitarra a tus pies, pégame el grito, pégame el grito, que en San Ignacio, junto a las ruinas, te esperaré. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Recién hablábamos de los hermanos Cidade, ¿no? De Ramón Gumersindo, alias Ramón Ayala, para el arte musical. Y su hermano Vicente Cidade. Ellos son los autores, fueron los autores de esta galopa tan popular acá en nuestra región, ¿no? Que se titula El Mensú, el trabajador forestal que trabaja por un sueldo mensual, de ahí viene el mensú, el peón forestal, el que tala los montes, ¿no? Ese es el mensú, a fuerza de brazo y hacha nomás. Es una galopa de Ramón y de Vicente Cidade, Teodoro Cuenca, el mensú. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos, el corazón va despierto rumbo al amanecer. Selva, noche, luna, pena en el yerba.
El silencio vibra en la soledad. El latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel. Que mitigue el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va a resonar. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, en la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. Río viejo, río que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú. Neike, neike, el grito del capanga va a resonar. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. A Teodoro Cuenca, su espíritu misionerista y generoso, lo llevó a reunir en sus álbumes musicales, en sus discos, gran parte del repertorio musical de su provincia, de Misiones. Además, él mismo realizó sus propias grabaciones, siempre con repertorio de autores y compositores misioneros. Así como Corrientes, la provincia de Corrientes, el himno o la canción oficial nuestra es Kilómetro 11 de Cocomarola y Constantaguer. En Misiones tienen también su canción oficial, su himno musical, que es misionerita. Esta es una obra de don Lucas Braulio Areggo. La versión de nuestro invitado de hoy, de Teodoro Cuenca, es la más difundida en todos los actos públicos, en todos los medios de comunicación, en todas las radios y en los colegios. Del mismo modo que acá en Corrientes se enseña, se hace escuchar y en los actos públicos se toca Kilómetro 11 o acá en Curuzú, a Curuzú Cuatía, en Misiones es misionerita. Pero con la versión de este cantor, de este músico, Teodoro Cuenca. Vamos a escuchar entonces, José, vamos a escuchar dos últimos temitas. Este que le acabo de anunciar, Misionerita, Galopa de Lucas Braulio Areggo, y el otro es un chamamé,
Y con eso vamos a cerrar lo de Cuenca. Es un chamamé de Lizardo Cáceres y Alfredo Almeida. El título de este chamamé es Casita de Santa Ana. Le escuchamos nuevamente a Teodoro Cuenca. Dale. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco madura el sol. Sangra vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, corazón te canta en fecha tierna de rendido amor. En homenaje a tu heroica tierra traigo el acento de mi corazón. Tiembla en mi pecho de tu voz el canto, con suave guitarras la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco madura el sol. Sangra vibrante el corazón en la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, corazón te canta en fecha tierna de rendido amor. En homenaje a tu heroica tierra traigo el acento de mi corazón. Tiembla en mi pecho de tu voz el canto, con suave guitarras la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Cuando haya en mis sienes copos de nieve y un mundo de paz y calma en mi corazón, a Santa Ana la antigua tal vez me lleve la dulce magia del duende de la ilusión. Ansioso iré a su iglesia cada mañana y aquella florida plaza me hará soñar. Estando ya en mi casita de Santa Ana, en sus lagunas la dicha voy a buscar.
Nacida de Santana, sin historias ni color, un día por su ventana entró la luz del amor. Nacida de Santana, techos de tejas al sol, sones de viejas campanas brotando de su interior. Son esas calles de Santana, se torna verde el paisaje a su alrededor. Las aves cantan alegres por la mañana, en ese pueblito humilde que es todo amor. En Santana la antigua reina la calma, allí la dicha derrama su dulce voz. Por eso ahora le canto con toda el alma a la casita que un día me ha dado Dios. Casita de Santana, sin historias ni color, un día por su ventana entró la luz del amor. Casita de Santana, techos de tejas al sol, sones de viejas campanas brotando de su interior. Bueno, Camino de Santa Ana y Misionerita, los dos temas que acabamos de escuchar en la interpretación, en la versión de nuestro invitado de hoy, Teodoro Cuenca. Le decía al comienzo que el mes de enero y de febrero trae muchos acontecimientos, muchos festivales, muchas fiestas. Mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, mañana, coincidentemente con el Día de Reyes, también se celebra el Día del Rey Negro, ¿no? De San Baltasar, nuestro rey candombero. Acá en la región nuestra, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe. En Buenos Aires también hay varios que festejan el Día de San Baltasar. Allá en Montevideo, digo bien, en Uruguay, la capital de la República Oriental del Uruguay, también se celebra mucho el Día de San Baltasar, ¿no? De eso vamos a hablar el domingo que viene, ¿no? El miércoles 8 de enero, también acá, cerquita nomás, escasos 80 kilómetros de Curuzú, tenemos hacia el norte ahí, en el corazón del Payura, la fiesta, la celebración del Gaucho Gil, de nuestro Antonio Mamerto Núñez Gil. Gauchito Gil también, hay fiesta. También vamos a estar hablando de él el próximo domingo, pues no entra todo en un solo programa. Después, del 17 al 26 de enero, allá en el anfiteatro Cocomarola, y sobre el escenario José Osvaldo Sosa Cordero, se va a llevar a cabo la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Tenemos la grilla, ahora le vamos a dar algunas. Son 10 días, 10 días son. Coquín son 9, pero Corrientes son 10. Después tenemos el Festival del Chamamé también, Entrerriano, del norte entrerriano, que es en Federal, Entre Ríos.
También tenemos en febrero la fiesta acá, no más cerquita también, unos 26 kilómetros de Curuzú, en Cazadores Correntinos, la del Festival del Esquilador. También le vamos a estar dando precisiones el próximo domingo. Después vienen los carnavales, parte de enero y febrero, carnaval también. Ya Sauce ya tiene su programado los días. Montecasero también, Libres también. Curuzú no escuché nada todavía. No sé si van a hacer porque están haciendo un corsódromo nuevo. Allá sobre la ex ruta 14, donde estaba el matadero municipal, Matadero Cue. Ahí están construyendo el nuevo Zambódromo. Y no sé si van a llegar. Dicen que sí, pero bueno, es grande. ¿No van a llegar? No, yo estuve viendo y está medio verde. Está medio verde. Capaz que hagan nomás como hicieron el año pasado acá en la avenida del Bicentenario. Pero aquel lugar es lindo porque no molesta a nadie, está alejado. Está unos 6 kilómetros menos de acá del pueblo. Así que allá no va a molestar a nadie el ruido. Pero va a quedar lindo, está haciendo bien. Ojalá que puedan terminar, pero no creo. Está medio verde todavía. En fin, lleno de festivales, ¿no? Por todos lados. Después viene Jesús María, y después viene Cosquín, Varadero. Tenemos fiestas para rato. Cazadores, sí, el del Esquilador, sí. Tenemos que hablar con Cachito de Dante Romero, a ver que nos cuenta cómo están marchando la organización de ese festival también tan importante. Bueno, vamos a escuchar un poquito de folclore, ¿qué les parece? El dúo Coplanacu, Caminos Atelares. Dúo Coplanacu, dale. Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a Telares. Por ahí se disipan penas, la pena de mis pesares. La luna besa la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo. En el surco de la noche, rayos de acero y hechizo. Malherido, corta el cielo como magia de los que saben creer. Entre la vida y la muerte todo comienza a crecer. Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a Telares. Por ahí se disipan penas, la pena de mis pesares. Su espuma lleva 1000 años diciendo toma mi agua y rega sobre estos campos de olvido muy lejos de la ciudad. Los cercos no atajan nada y cuando los besa el viento se deshilachan sus ramas, se vuelven polvo en el viento para hacer la tierra mañana. Viajero lento es el oro de los viejos callejones milenarios, surcando solo esperanza por bañados satinados. Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a Telares. Por ahí se disipan penas, la pena de mis pesares. Bueno, ustedes saben que, como le dije, del 17 al 26 de enero se va a llevar a cabo las 10 noches de celebración. La presidenta la presidente del Instituto de Cultura, doña Beatriz Cunin, destacó que a lo largo de esas 10 noches de celebración
actuarán muchas de las principales figuras del chamamé a nivel mundial, al igual que invitados especiales y los talentos emergentes surgidos de los distintos certámenes prefiesta del chamamé. Además, en esta edición, Chamamé Avigo del Alma, a los máximos referentes del chamamé, se sumarán artistas de los vecinos países del Paraguay, Brasil, Uruguay, que integran la gran nación chamamecera, celebrando la identidad que une a toda esta región del continente, ¿no? De igual manera tendrán fuerte representación los músicos chaqueños, misioneros y formoseños, y entrerrianos, por supuesto. Bueno, Luciano Pereira, una canción hermosa de Horacio Guaraní, que la grabó Lucianito Pereira, este muchachito jovencito de Luján. Quiero tu voz, se titula, es una canción de Horacio Guaraní. Luciano Pereira. Quiero tu voz, tu túnica caída y el lirio rojo de tu amor primero. Quiero tu sauce reventando verde sobre el verde caliente del enero. Quiero tu sauce reventando verde sobre el verde caliente del enero. Quiero moler tu roca milenaria, hacerte arena y llevarte junto al río, sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, empréstame tu amor un momentito, subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. Hacerte arena sobre la luz del vino, amanecerte cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Amanecerte cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Quiero subir la cuesta impenetrable, déjame ser el autor de tus ojeras, tirar abajo las puertas de tu tiempo y amarte a gritos como a una guerrillera. Tirar abajo las puertas de tu tiempo y amarte a gritos como a una guerrillera. Pero te vas, empréstame tu amor un momentito, subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, dijimos que
la fiesta nacional del chamamé de este año van a ser 10 noches. Va a comenzar el viernes 17. Y entre la grilla de esos 10 días están algunos curuzucuateños, artistas curuzucuateños. Y le voy a dar solamente los músicos curuzucuateños de cada noche. El viernes 17 en la inauguración va a estar de Curuzucuatiá Juancito Buenaga y su conjunto. Vamos a ver la segunda noche, el sábado 18. No hay nadie de Curuzú. La tercera noche, domingo 19, de Curuzú tampoco hay nadie. No hay nadie. La cuarta noche, que es el lunes 20, Dieguito Flores, de acá de Curuzú, que radicado en Corrientes y va a actuar. A ver si hay otro curuzucuateño. Sí, Mateo Villalba también va a estar. Esto es en la cuarta noche, que es el lunes 20. Dieguito Flores, nuestro guitarrista de acá, y Mateo Villalba. El martes 21, la quinta noche, a ver quién está de Curuzú, no hay nadie. En la sexta noche, miércoles 22, tampoco hay nadie de Curuzú. El jueves 23, que es la séptima noche, Antonio Tarragorros. Bueno, a ver si hay alguien más. El viernes 24, la octava noche, el grupo Irundí. Ahí el líder es nuestro compolano también, Juan Pedro Sorribe. Juan Pedro Sorribe, el hijo de Quique. Él es el mandamás, digamos, el capanga del grupo Irundí. Bueno, ¿quién más va a estar de Curuzú? En la novena noche, que es el sábado 25 de Curuzucuatiá, sí, va a estar Tupá. Tupá que lidera Aldi Balestra, nuestro Aldi. También va a estar Ezequiel Fernández. ¿Lo recuerdan al jovencito ese, al rubio que toca el acordeón? Tenía programa acá en esta misma radio. Ahora está radicado en Buenos Aires y va a estar también en la anteúltima noche. O la última noche, es la última, Sí, el domingo 26 va a estar Ezequiel Fernández, cerrando el festival. Bueno, esos son todos los curuzucuateños que van a pasar por el José Osvaldo Sosa Cordero del anfiteatro Cocomarola. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con la música, que se nos queda poco tiempo. El llanto de las Vidalas, ese próximo tema que vamos a escuchar. Su autor, Horacio Guaraní. Su intérprete, el hijo de un inmenso cantor salteño. Salteño él también, por supuesto, ¿no? El hijo del gran Daniel Toro. Su hijo mayor, Facundo Toro, de Horacio Guaraní, El llanto de las Vidalas. Vale. La samba que estoy cantando tiene un dolor en el alma, porque dicen que se ha muerto el llanto de las Vidalas, porque dicen que se ha muerto el llanto de la Vidala, la Vidala santiagueña, la Vidalita riojana, pampeana la Vidalita, samba adentro son hermanas, tan diferentes las tres, pero en las ambas hermanas. Si la Vidala se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Gualicho para el
amor, la vida la santiagueña. Riojana para el carnaval, pampeana para la huella. Tan diferentes las tres, pero en la samba se quedan. Zambita, no llores más, no se ha muerto la vida. Búscala en tu corazón, Machadito, por Tilcara. Búscala en tu corazón, Machadito, por Tilcara. Si la vida no se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Ahí Facundo decía, se ha de cortar la chirlera, ¿no? ¿Saben lo que es la chirlera o no? La caja es un instrumento de percusión. Es chatito, no es como un bombo largo, ¿no? No, este es chatito y tiene parches de ambos lados, en ambas caras. A ver, así le explico mejor, como si fuera una lata de dulce de batatas redonda, grande, como le sacas las dos tapas y le pones parche, cuero. Eso lo transformas en una caja y se toca con un solo palillo, se golpea. Y la chirlera es un pedacito de tiento con el cual vos con el dedo pulgar sostenés la caja en el aire. Esa es la chirlera, ese tiento de cuero. Eso es la chirlera. Vos lo enganchás en el dedo pulgar y con la otra mano y el palillo vas golpeando el parche de la caja. Eso es la chirlera. Porque por eso dice Facundo, se ha de cortar la chirlera. Muchas veces ocurre. También le pasó a muchos acordeonistas. A Matías Barrano una vez se le cayó el acordeón, se le cortó la correa. También a Manuelito Cruz en Casares Correntinos también se le cortó la correa y se voló el acordeón, pobre. Son situaciones que ocurren, ¿no? Bueno, Corazón Americano. Esto le pertenece a Jorge Rojas y a Miguel Nogales. Y el que lo interpreta es otro cantorazo, Jorge Herrera. Corazón Americano. Canta, corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró el impío separarnos, este canto hoy quiere juntarnos. Canta, sueña, vuela, corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga. Somos bajo el sol todos hermanos.
cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado y la libertad es nuestra herencia. Mira, corazón, al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijadas, canta, sueña, vuela, corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos bajo el sol todos hermanos. Canta, sueña, vuela, corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos bajo el sol todos hermanos. Canta, sueña, vuela, corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos bajo el sol todos hermanos. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, vamos a entrar a salir. Nos vamos, pero con la firme promesa de retornar, si Dios y la Virgencita de Tatilla así nos permite, el próximo domingo con un programa similar. Gracias enorme a José Estilo, que me acompañó hoy en los controles técnicos y en la puesta al aire. Gracias a usted, don Ramón, doña María, a todos mis queridos oyentes que siempre están acompañándonos desde el otro lado del receptor. Y nos vamos a ir con música, como llegamos. Esto es una chacarera de Carlos y Peteco Carabajal, hermosa chacarera, que se titula El embrujo de mi tierra. Una chacarera. Y nos interpreta el cordobés Jairo, Marito González, alias Jairo, El embrujo de mi tierra. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a escuchar, en el marbete del disco dice, aire de chacarera estirada. Aire de chacarera estirada, pero para mí, que es una especie de chamarra. Yo mucho de música no entiendo, pero en el marbete dice aire de chacarera estirada. Este tema se titula Como los pájaros y lo interpretan los hermanos Cuesta. Este aire de chacarera estirada, para mí es una chamarra, le pertenece a Manuel Linares Cardoso. ¿Tá? Nos vamos entonces con la música de Jairo, Embrujo de mi tierra, y los hermanos Cuesta, Como los pájaros. Si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Chao. Adentro te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Estás escuchando Sentimiento Adentro, Nacional. Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago.
El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y un viento pasa al galope cuando la noche madura. Pero has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra. Como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena y barro, es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pagón milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera una orquesta de nuestros antepasados, que al ir se fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y un viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra. Como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo.
Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Hasta el 6 de enero, estas son las películas en cartelera del cine. A las 17 horas, Moana. 19 horas, Mufasa. Y a las 21:30, todo el terror con Susurros Mortales 2. El cine de la rural en cartelera. Hasta el 6 de enero. A las 5 de la tarde, Moana. A las 19, Mufasa. Y 21:30, Susurros Mortales 2. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzucuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 9 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 74%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. A mi compadrito, qué cansancio que tengo, son 488 kilómetros. Y la moral abajo por la ingrata, y una caricia para tu Vicente. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Y una caricia, y una sonrisa, y una mirada, tu peor es nada. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Báilala, báilala. ¡Qué ingrato! ¡Padre, qué ingrato! Ay. Pero bailando me divierto, así nomás, ¿seguro? 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente. Llamas a otro y con franqueza que lo recibo con entereza. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta.
488 kilómetros de ida. ¡Ay, mamacita! Y 488 kilómetros de vuelta. ¡Ay, ay! 488 kilómetros de ida. Y 488. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Ajá. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Tegucigalpa, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Le llaman el matador. Le Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Es poeta y es cantante, las mujeres dicen que es un delirante, pero cuando les habla de amor, enseguida dicen que es un gran señor. Lleva siempre traje negro, igual que la noche de su largo pelo, y el color de su mirada tiene los misterios de la madrugada. Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor.
Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Tiene 1000 enamoradas, de tantas que tiene nunca tiene nada. Y por andar de mujer en mujer se le fue la suya un amanecer. Sale siempre por las noches cuando no camina, va en su negro coche. Y a su lado siempre lleva su vieja guitarra y una amiga nueva. Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman, lo llaman, lo llaman. Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Es poeta y es cantante, las mujeres dicen que es un delirante, pero cuando les habla de amor enseguida dicen que es un gran señor. Lleva siempre traje negro, igual que la noche de su largo pelo, y el color de su mirada tiene los misterios de la madrugada. Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Ay, 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 lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. 1 año de divorciada y anda buscando marido. Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. Lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía. Y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Señora, sé que en su cama las sábanas están frías. Señora, si usted supiera qué calentitas que están las mías. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si tiene miedo de andar metiéndose en líos, si usted me presta a su hija, señora, a cambio le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio por miedo de arrepentirse, señora, no pierda tiempo, llegó el momento de desvestirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, seguro que me querría. Ay, ay, ay. Señora, las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría.
Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Más vida que su vida. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y
y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, amor, robas cariño. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones.
abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. Pero a través de su relato, buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por Ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:42 minutos. Temperatura
27 grados. Humedad 74%. Desconecta del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Conociéndote, mi vida halló una razón y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano no pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Conociéndote, el viento escribe a los dos un gran poema de amor y que el mar recitará. Conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí un mundo conociéndote a No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia
gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar alma. El aire y del reflejo de la luna sobre el... Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. De verano. De verano. De verano.
historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Busqué las cadenas que me atan a ti como a una bendición. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifiqué. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo
te fui adorando, me siento morir 1000 veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo? A Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo? Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3.
Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Hasta el 6 de enero, estas son las películas en cartelera del cine. A las 17 horas, Moana. 19 horas, Mufasa. Y a las 21:30, todo el terror con Susurros Mortales 2. El cine de la rural en cartelera. Hasta el 6 de enero, a las 5 de la tarde, Moana. A las 19, Mufasa. Y 21:30, Susurros Mortales 2. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Verón de Astrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana